Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila, creadora de Franca Maravilla, coach y bloguera, y estamos acá en un episodio maravilloso de Franca Comilona. Hoy vamos a tener un tema buenísimo, muy controversial, y bueno, estoy acá con María Paula, soy creadora de Sana Comilona, también soy health coach y ambientalista, y hoy vamos a hablar de el gluten, un tema muy controversial, buenísimo. también muy de moda, ¿no? No, pues todo el mundo parece tener algo para decir de gluten últimamente. Unos lo odian, otros lo defienden. Hay gente que no se acerca al gluten, gente que dice que hemos tenido gluten toda la vida y ahora ¿por qué nos va a hacer daño? Mejor dicho, hoy vamos a profundizar en todos estos asuntos. Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezamos como hablando qué es el gluten y dónde se encuentra? Pues el gluten es un compuesto de proteínas que se encuentra en granos principalmente, el trigo, la cebada y el centeno. Y este compuesto de proteínas, como les decía anteriormente, pues está compuesta de dos grupos de proteínas, la glutenina y ¿cómo se llama? Y la gliadina, la otra, que son las que le dan esa fortaleza y esta elasticidad, y por eso es que le gusta a uno tanto el pan, Claro, ¿cierto? todas las burbujitas que salen adentro del pan, que hace que sea así esponjoso, es gracias al gluten. Exactamente. Y le da como toda esa resistencia, y por eso muchas veces los pizzeros botan la pizza al aire cuando están haciendo la pizza, porque ahí es donde están haciendo ese movimiento que habla Camila, de atrapar el aire en la masa, para que quede así bien esponjosa, melcochudita, súper rica. Esto es el gluten, además porque es chévere decir que es porque la gente habla y habla del gluten y ni siquiera saben qué es, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, es una proteína con unas cualidades muy especiales, gelificantes, que le dan esa característica esponjosa al pan. Uh-huh. Y Pero bueno, entonces, ¿por qué está tan de moda eliminarlo? ¿Por qué todo el mundo está gluten free ahora? ¿Qué pues, dices? no, eh, el tema está de moda, tiene mucha atención últimamente. Están los celíacos, está la población celíaca, que son Uh-huh. esas personas que realmente no se pueden acercar al gluten. Eso es una condición autoinmune en el cual el organismo reacciona de una manera totalmente adversa al gluten, no lo reconoce y lo ataca. Y estas personas no se pueden acercar al gluten. Cada vez más se diagnostican personas con gluten, aunque no son muchas. ¿Tú sabes cuántas personas se diagnostican aproximadamente? Pues se habla de un 1% de la Vamos. población que ha sido diagnosticado, pero también se habla de que hay muchísimos no diagnosticados, entonces puede que la población celíaca sea mayor que ese 1% del que estamos hablando. Y bueno, y otra cosa, aparte de la celiaquía, que yo también creo que este tema recibe mucha atención, es porque hay otros grados, digamos, más sutiles, pero que también afectan la salud, que son, por ejemplo, las intolerancias, la sensibilidad al gluten, y, Uh-huh. y pues tiene mucha visibilidad porque cada vez más aparecen casos de personas con este tipo de resistencia al gluten. Exactamente, y pues aquí creo que vale la pena como dar esas dos diferencias bien, digamos, explícitas. Está lo uno, como decía Camila, que es una condición, digamos, en que el cuerpo mismo ataca, y para esa, la celiaquía, hay una forma de diagnosticarlo, digamos, a través de un médico, a través de un examen en el que le sale a uno con certeza si uno padece de esa enfermedad o no. Mientras que la intolerancia, también de la que les hablaba Camila, pues ahí no es tan fácil la diagnosticación, porque no hay un marcador biológico el diagnóstico, perdón, no hay un marcador biológico que le pueda decir a uno, usted es intolerante o no. Entonces, pues, digamos que la forma para saber si uno padece eso, además de los síntomas que son muy similares, la forma sería eliminándolo de la dieta. Entonces, por eso muchos doctores aconsejan el elimination diet, que también se oye mucho por ahí en el mundo de la salud. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas pues son diarrea, hinchazón en el estómago, hay personas que experimentan mente borrosa, que no se pueden concentrar,
pero también hay una cantidad de síntomas que no son necesariamente esos y por eso a veces no es tan fácil diagnosticar y por eso cuando hablamos anteriormente que hay una población muy grande que no se ha diagnosticado es porque los síntomas de uno, puede uno ser parte de esa aún mayor, esa minoría que sus síntomas no son los típicos de diarrea, etcétera, y entonces el doctor pues nunca va, digamos, a tener esa sospecha que tal vez sea celiaquía. Y pues, y todo digamos, este tipo de síntomas tan diversos dentro de los celíacos se da principalmente porque al haber una obstrucción de la pared intestinal deja de haber absorción de nutrientes en el torrente sanguíneo. Y eso hace pues que se generen todo tipo de complicaciones, digamos que eso puede disparar hacia diferentes tipos de síntomas y por eso es el gran abanico de los síntomas. Y algo que ocurre también, que habla, por ejemplo, el doctor Alejandro Junger, que yo sé que tú hiciste la dieta de él, yo también la hice. Él habla del gluten, de la eliminación del gluten por unas semanas, porque puede ocurrir que la proteína del gluten, como es tan grande, hay ciertos efectos en la pared intestinal que pueden generar permeabilidad. Exactamente. Que esa pared que supuestamente debe ser muy, 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 digamos, segura y una barrera, se comienza a agrietar, porque la proteína la agrieta porque el sistema inmunológico responde a esas proteínas tan grandes y esto genera esos quiebres en la pared intestinal, generando la permeabilidad, lo que llaman en inglés el leaky gut. El leaky gut, exactamente. Y Alejandro Junger, digamos, no es el único doctor que habla. Hay otro doctor muy famoso, un cardiólogo, William Davis, que ha escrito mucho sobre el tema y habla también que esa permeabilidad del intestino justamente se da porque el trigo y pues, los cereales que contienen gluten han sido modificados genéticamente en los últimos años. O sea, aquí no estamos hablando del GMO ni la modificación genética pues, que es actual, sino la manipulación perdón, genética de hace unos años, en los años 50, cuando se dio la Green Revolution, que fue cuando se empezaron como a hacer unas verdaderas modificaciones genéticas y el trigo empezó a modificarse muy rápidamente y él habla que el trigo hoy genéticamente hablando, es diferente al trigo, digamos, de nuestros antepasados que han consumido el trigo toda la vida sin tener mayores efectos. Claro, entonces es uno de los argumentos que dicen, ¿no? ¿Cómo podría hacernos daño a algo que es milenario? Exactamente, y por eso es que también hay tanta controversia alrededor del tema, o sea, vaya y dígale a un italiano que deje la pasta, pues, ¿por qué? Si la hemos consumido toda la vida y nunca nos ha hecho daño, porque ahora tenemos que dejarla. Claro, claro. Y tienes razón, ¿no? Y tienes razón. Sí, tiene toda la razón y pues así miles de culturas que han comido pues el mismo pan, o sea, todo el mundo ha vivido alrededor del pan. Entonces, yo creo que miremos soluciones y qué se puede hacer. Ya sabemos que existe una proteína que se llama gluten, que está en ciertos granos, como el centeno, como el trigo. ¿Cuál es el otro? El centeno, el trigo y la cebada. Y la cebada, que le da esta característica que nos encanta del pan, que hace que sea esponjoso, pero que tiene unas implicaciones en salud para algunas personas y ya cada vez más se reportan casos de sensibilidad, intolerancia o celiaquía para un porcentaje menor de la población. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues yo diría primero entender que están esas diferencias. Uno es o celíaco, o sensible, o alérgico, o padece de la perforación intestinal. Digamos, aquí hay 4 formas. Una vez uno tiene claro, hacer el diagnóstico acompañado de un doctor si uno padece alguna de esas. Y como lo dijimos anteriormente, pues todas incluyen dejar el trigo, bien sea de por vida o por un tiempo. El trigo no, el gluten, bien sea de por vida o por un tiempo. Y ahí empezar a ver, digamos, mejoría si uno, vuelvo y repito, padece de cualquiera de estas 4 condiciones. Diagnóstico, pues hay diferentes formas de diagnosticarlo, como les decíamos al principio, para algunos hay marcadores biológicos, pero para otros no. Entonces, pues es como
estar atento de las diferentes formas de saber cuál es la condición que uno tiene. Y no sé, ¿qué más se te ocurre que puede uno ayudarle? Si usted ya sabe que padece alguna de esas, cómo podemos ayudar a nuestros oyentes a que hagan una mejor tarea para Bueno, eliminar? pero todavía en la etapa del diagnóstico, yo quiero devolverme porque hay algo que me encanta, que siempre lo digo, que lo hago en mi propia vida, que lo recomiendo, y es la experimentación con el propio cuerpo. Es lo que ya hemos mencionado brevemente, que es esa dieta de eliminación. Cuando uno, digamos, de manera voluntaria decide retirar todo el gluten de la dieta radicalmente por un periodo determinado, o sea, 3 semanas, digamos que es un buen tiempo. Exacto. Y ver qué pasa, porque es que el cuerpo reacciona y uno ya tiene todas las pistas que uno necesita. Ahí lo importante es que realmente uno sea juicioso en eliminar todo el gluten que muchas veces se esconde en otros alimentos, como lo que decíamos, carnes, yogures, vinagretas, salsa soya, Charcutería contiene mucho gluten. charcutería, exacto, eliminarlo por ese tiempo y uno registrar de una manera muy juiciosa qué está sintiendo. Al finalizar la dieta de eliminación, la idea es reintroducir y ese día digamos que se reintroduce el gluten, se come bastante gluten, se come el desayuno, almuerzo y comida y se espera a ver uno qué siente, a veces digamos, efectos se demoran, entonces uno puede comer hoy y sentir el efecto 3 días después, o sea que es bueno también registrar uno que va sintiendo y eso creo que es una prueba infalible y muy fiel y además está uno empoderado tomando como el mando de la salud, que eso me gusta mucho. Sí, buenísimo punto. A mí también me encanta. Al final no hay mejor laboratorio que nuestro propio cuerpo. O sea, van a ver que, o sea, las librerías están llenas de libros bestseller que le hablan a uno a favor o en contra del gluten, o sea, el cerebro de pan que se ha vendido tanto, el wheat belly. Bueno, hay otra serie, la dieta paleo. O sea, hay algunos que están a favor o en contra y en realidad es un llamado que al final es uno mismo el que sabe si esa, o sea, si uno ya padece de la celiaquía, pues ya se sabe, digamos, médicamente, pero si uno sospecha que tiene cierta sensibilidad, lo que dice Camila, es lo más cierto, pues uno mismo conocer su propio cuerpo y hacer el experimento en uno por un tiempo. Claro. Otra cosa que también es parte de las soluciones y es lo que hago yo en mi casa, y es que como el pan ha cambiado y el pan de las abuelas y para atrás de nuestros antepasados no es el mismo pan, realmente no es el mismo pan, no es la misma semilla y tampoco es el mismo procedimiento para hacerlo, es bueno comenzar a mirar panes fermentados, hechos desde masa madre. Eso quiere decir que las semillas y todo se fermentó y durante el proceso de fermentación eso se hace más digerible. Eh, por eso se fermenta. La levadura ya es un proceso posterior en el cual ya no se fermenta, el pan crece rápidamente, eh, pero pues es a veces difícil de digerir. Entonces, esa también es una parte de las soluciones, es comenzar a mejorar la calidad del gluten que consumimos. Sí, y leer etiquetas, muchas veces recuerden que eso no está regulado, uno puede comprar un paquete de galletas que dice gluten free, pero si uno realmente es muy sensible a mínimas cantidades, asegúrense que leen las etiquetas, ahí en las etiquetas es donde está la verdad verdadera de lo que contiene eso que están comprando. Sobre todo también cuando vayan a un restaurante asegúrense que están, digamos, dentro de la salsa o la preparación no hay componentes con gluten, tengan muy en cuenta la contaminación cruzada, o sea, la avena, por ejemplo, es el ejemplo buenísimo de la contaminación cruzada, pues la avena en sí no tiene gluten, pero muchas veces ha sido fabricada, o sea, procesada en una planta donde hay otros granos con gluten y la avena se contamina, entonces por eso la avena es, digamos, para los estrictos gluten free, la avena, digamos, es algo de mucha precaución. Entonces, para que los que están en ese camino de dejar el gluten, recuerden pues que está presente en muchos sitios, entonces acostúmbrense a leer etiquetas. Y cocinar, ¿no? Volver a la cocina, porque ahí no está en control total.
Exactamente. Y pues verlo con positivismo, si lo han diagnosticado con celiaquía, me parece que es una oportunidad para empezar a ver la alimentación desde otro modo, como dice Camila, volver a cocinar, a enamorarse, digamos, de lo esencial, volver a recetas tradicionales. Y no, la comida chatarra mucha tiene gluten a través, no solo con la harina de trigo, sino por aditivos que lo contienen, entonces para que lo vean como positivo, es una manera de comer más saludable también. También, ojo, acá también mostramos la otra cara, hay mucha chatarra gluten free, ¿no? Porque como se volvió parte de una onda de mercadeo, ahora salen una cantidad de paquetes que la gente cree que dice gluten free e inmediatamente creen que es saludable, por no sé por qué razón. Eh, y no es el caso. No es el caso porque un alimento no es saludable porque no tenga gluten, ¿no? Exactamente. Entonces hay que también mirar qué otros ingredientes tienen. El gluten, como habíamos dicho, cumple una función eh, de que las cosas sean esponjosas y ricas, entonces pues la gente que hace comida quita el gluten, pero para tener ese beneficio del gluten pues ponen otras cosas. Entonces podemos quitar el gluten, pero si lo llenamos de preservantes y de cosas artificiales que nos den ese efecto esponjoso, pues tenemos que mirar hasta qué punto vale la pena y por qué lo estamos haciendo. Exactamente. No todos lo tenemos que eliminar. No, yo en mi caso personal, yo he hecho esas dietas de eliminación constantemente, pues a mí me gusta experimentar y lo hago y no he visto mayor diferencia y también lo que hice es lo que dije anteriormente, mejoré la calidad de las cosas que consumo y ya, y así me ha funcionado. Yo sí noté una diferencia una vez que hice la eliminación, pero aún así, digamos que ya por otras cuestiones, digamos, pude curar una condición menor que tenía y pues no lo he dejado porque estoy de acuerdo con Camila, hay formas de consumirlo de una forma más tradicional, sin mayores, digamos, riesgos, si uno no padece, vuelve y juega de las condiciones que mencionamos al principio. Claro, si se padecen esas condiciones, sí es un experimento interesante. Realmente, si uno va y mira a todos los doctores que tú dijiste, sí hay varios testimonios de que asocian gluten con de todo, inclusive desde depresión y Sí, temas psiquiátricos hasta inmunes, ansiedad. en pediatría hay doctores tratando, digamos, hasta el autismo o desórdenes digamos, de atención, déficit de atención, eliminando el gluten. Entonces, Sí. pues, bien. Bueno, pues ese es nuestro capítulo de hoy. Si tienen preguntas, comentarios, quedamos atentas, nos pueden escribir, suscríbanse a nuestro canal. Todas las semanas estamos sacando información nueva de salud, sobre activismo positivo, cosas chéveres que están pasando en este mundo. Y ya, pues por ahora nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Listo, Chao. gracias. Chao.